Sí, señor, seguimos en día a día porque te queremos contar además que este próximo jueves 31 de agosto, debí decir, en el Teatro Politeama de la ciudad de Canelones, el 2 veces presidente de la República, Julio María Sanguinetti, celebra 70 años de periodista dentro de esta profesión que amamos, y el doctor Sanguinetti también lo ha comentado aquí en más de una oportunidad, estando en BTV Noticias, también aquí en Día a Día. Pero no soy yo quien va a hablar de su carrera, de su trayectoria dentro del periodismo, sino nuestro querido Roberto Rielfo. Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, bien. Si bien es una columna cultural, me pareció interesante como aporte a la cultura general ver un poquito, ahondar un poquito más en esto. Aparte, bueno, estamos en un canal donde tú sos parte del informativo, ustedes siempre están dando información, me pareció que estaba bueno encararlo desde otro lado, una figura tan relevante que la tenemos, que está vivo aparte y que ha hecho mucho también por la cultura, por la pintura, por la historia, por la literatura también. Así que bueno, es la primera profesión que abrazó Sanguinetti allá tenía 17 años solamente, en el año 1953, cuando entra a este semanario Canelones de la capital canaria. En la primera etapa que tuvo ese semanario, me acuerdo, decía algo así como, en el título decía un signo de interrogación: ¿cuándo vendrá la tele a nuestro departamento? A mí me enterneció, pero mira vos, se habrá pasado tiempo. Se lo comentaba a él y dice, ¿usted se da cuenta? Me dice, claro. Y él ya estaba ahí empezando a funcionar. Era un niño con 17 años. Claro, un gurí, 17 años. Sí. ¿No? Me impresiona mucho que te diga hace 70 años, ¿entendés? Hace 70 años. Es que a mí me impactó ese titular. Porque hoy lo ves y lo ves tan jovial, tan activo, tanto, que te diga que hace 70 años. Se cuida mucho. Empezar a ser periodista es como que... Él y su señora Marta Canessa, la historiadora, se cuidan muchísimo, hacen gimnasia, estoy autorizado a decirlo, 2 veces por semana, y están bárbaros, realmente. Pero bueno... a ver si la nieta los copia, ¿no? A ver si la nieta los copia. Pero en realidad, claro, 17 años, 70 años en una profesión que prácticamente nunca abandonó, fue de forma ininterrumpida, incluso siendo presidente, a veces también escribía columnas, o sea que realmente, bueno, me pareció que estaba bueno traerlo por eso, ¿no? Imagínense que la televisión llegó a nuestro país con el Canal 10, allá por el 7 de diciembre de 1956, y bueno, esta gente ya se preguntaba en Canelones en el 53 cuándo iba a llegar. Bueno, la dirección de la publicación, esa misma semanario Canelones, estaba a cargo de Manuel Flores Mora, ya entonces un periodista muy destacado. Flores Mora, también por un gran político y un gran escritor, era un periodista consagrado por sus célebres contratapas del semanario Marcha. Otra cosa emblemática en nuestro país, el semanario Marcha. Creo que tenemos alguna imagen por allí para que la gente se recuerde lo que era aquel semanario Marcha. Ahí lo tenemos. Recordemos que el semanario Marcha se publicó entre el año 1939 y 1974. Fue uno de los principales medios de expresión de una generación de intelectuales, artistas y políticos. Marcha tuvo una gran influencia en la formación política, económica y cultural también de muchas generaciones de uruguayos. No solamente contribuía con los políticos, sino sin dudas con la población. Era otra sociedad, compañeros, en realidad, donde los políticos se involucraban mucho, había mucho ida y vuelta entre políticos e intelectuales. Ahora no sucede tanto, algunos están en su chacra trabajando, están más compartimentada la cosa. Antes había más intercambio, iban a boliches, iban a Sorocabanas, se juntaba esa bohemia bien interesante. Que no acontece al día de hoy. No acontece al día de hoy. No, qué lástima, ¿no? Esas tertulias tan... Había otra confitería muy linda en lindas. Positos, capaz que Julio, que tiene también mucha memoria, me puede ayudar. La Castellana. En la Castellana se juntaban también políticos, intelectuales, gente que venía de Carrasco, que por ahí tenía un poco más de dinero, la gente que tuvo en los Andes, y se juntaban en esas tertulias con mucha ebullición. Pero no quiero dejar pasar que Marcha costaba 30 centavos. O sea, eso lo digo por el tiempo, no es un detalle menor, porque estamos hablando de algo que costaba 30 centavos. Usted es una lupa impresionante. No, pero siempre está en esos por eso detalles. decir de qué época hablas. O sea, tiene que ver con el tiempo, con todo. De repente ahora estamos viendo a Mario Benedetti, estás hablando de Sanguinetti, estás hablando de cada nombre, que no se pueden creer, ¿no? Gente que ha construido este país y que es historia reciente. Estamos hablando de publicaciones cuando el diario papel está desapareciendo lamentablemente en este país. Exacto, también. Imagínate si Arame ya al paso del tiempo en todo. Diarios que guardabas, que te
gustaba el artículo que fuera y lo guardaba. Hay gente que coleccionó Marcha que después en la dictadura pasaron mal por tener los cuadernos de Marcha o el semanario Marcha. Y en esa edición, en la edición inicial del semanario Canelones, incluso aparecían Selmar Michelini, aparecía Teófilo Collazo, Julio Grauert, estaba Tabaré Hackenbruch, que después fue intendente 3 veces en el departamento de Canelones, independientemente si te gustó o no lo que hizo pero eran nombres muy pesados. No, esto va más allá de la política. Mucho más allá. No tiene que ver con eso. Exactamente, mucho más allá. Volviendo entonces a la carrera periodística de Julio María Sanguinetti, 2 años después pasó a desempeñarse como columnista del diario Acción de Montevideo, fundado también por el expresidente Luis Valle Berres. Luis Valle Berres, el del monumento, que algunas personas le dicen los cuernos de Valle, pero no son los cuernos. Cierto, los famosos cuernos de Valle. Exactamente, ahí emplazado frente al, ¿cómo se llama? El Shopping Nuevo Centro. Shopping Nuevo Centro. Que está en la intersección de Boulevard Artigas. Ahí llega Herrera, Varela, tenés razón. Luis Alberto Herrera no. No, Varela. ¿Sí? Luis Alberto Herrera pasa por ahí. También. Y en realidad eso no son los cuernos, son los brazos así, cuando él se dirigía a la gente. Ahora pensé que era como B de la Victoria. No, los brazos. Él se dirigía a Luis Valle Verdes al vuelo y hablaba así. Está muy bueno ese monumento, una pena que no esté, eso sí corre por mi cuenta, nunca está bien como iluminado, no le encuentran la vuelta. No, y perdón, va a aprovechar la plaza de esculturas que hicieron enfrente, que es brutal, y creo que fue en las administraciones de Sanguinetti. Es una pena en el estado que está eso, no se puede creer en el estado que está. En el entorno donde está ahora, que claro, eso fue Sanguinetti también, porque él es un amante ya sabemos, un amante de la cultura. Bueno, como periodista de Acción en el año 1959 también, sabiendo de sus ideales, le tocó ir a cubrir a Cuba, la Cuba post-revolución, pero revolución enseguida, fue a cubrir a ver qué pasaba, o sea, su cabeza se fue llenando de información in situ, como nos pasa a muchos periodistas, y es muy rico eso, por eso cuando lo escuchas hablar, tiene esa forma de esas ponencias que hace, porque estuvo allí en Cuba, y en el año 60 fue a Costa Rica, la intersección fue a Costa Rica a una conferencia de cancilleres de la OEA que censuró a Cuba justamente por entablar relaciones en ese momento con la Unión Soviética. Estamos en una Unión Soviética muy poderosa, con la plena Guerra Fría. En el año 67, en 1967 ya, fue nombrado presidente de la Comisión Nacional de Artes Plásticas, cargo que ocupó hasta el año 1973 cuando renunció. Ese mismo año ingresó al mítico diario El Día en calidad de redactor político, también de columnista y miembro del Consejo de Dirección. Perdón, divino edificio el del Día, no tiene nada que ver con eso, porque qué lindo es el edificio del Día. Lo tenemos en imágenes también, lo vamos a tener de un momento a otro en imágenes, porque claro, ahí lo tenés, mirá, Julio, es impresionante ese edificio. Emblemático, además. Ese edificio es del mismo arquitecto, que no me sale el nombre, el arquitecto que construyó la sede de la Intendencia de Colonia. Y si lo ves de afuera te das cuenta que es la misma tipología de edificio. Ubico la Intendencia de Colonia, no me dio cuenta de eso. Es el mismo, perfecto. Estuve adentro. Es el mismo arquitecto que la Intendencia de Colonia, la tipología es la misma. Pero claro, llega la dictadura y Sanguinetti de política no pudo hablar más, por supuesto. Se dedicó a hablar de literatura, de historia y de arte, pero igual no estuvo exento de ser llamado por los servicios de inteligencia de la dictadura, llamándole la atención porque había algunos títulos que podían ser o capciosos o con doble sentido o tener algún trasfondo, algo político que ellos entendieran que podía afectar al proceso cívico-militar. Entonces también le llamaron la atención varias veces cuando Sanguinetti en realidad políticamente estaba proscrito, ¿no? Yo dialogué en estos días con Julio María Sanguinetti y le consulté sobre todo si era bueno realmente tener diarios que respondieran a algunos partidos políticos, ¿no? Porque así se fundó nuestro país. Los diarios siguen el país, no solamente blanco, sino que sigue una línea del herrerismo. Dentro del Partido Colorado estaba el diario El Día, fundado por José Valle Ordóñez, Pepe Valle, que tenía una línea más socialdemócrata, más como hoy sería como una centroizquierda. Pero también en aquella época se fundió La Mañana, que era los famosos, los Manini Ríos, el abuelo de Manini, más de centro derecha, y había una gran tensión, se formaba. Y bueno, él me dijo que los diarios hoy cumplen, un poco lo que decía Rosario, cumplen una función importante, el único en papel que queda es el país, pero luchar contra las redes sociales, luchar contra las fake news, con las noticias falsas, tienen que salir a investigar, a ver si eso es cierto, si no lo es, pero que en realidad
no lo veo como algo negativo, muy por el contrario, que está bueno mantener, sobre todo, no esa idea de partido político, sino mantener ideales arriba de la mesa. Y por eso es importante este tipo de periódicos que en las grandes capitales del mundo existen, están. Vamos a escuchar lo que nos decía la reflexión de Sanguinetti al respecto. Y ahora, cuando los diarios son poquitos, bueno, es más importante valorizar la objetividad informativa. Pero hoy se distingue más. Usted ve El País, por ejemplo, ¿no? Que es prácticamente el que sale, el único que sale en papel. En papel. Claro. Y bueno, el papel, el País tiene una página informativa, tiene una página editorial donde da su opinión. Que hacemos lo que es, en este caso pro coalición, pro nacionalista, pero el resto es un diario informativo. Hoy se ha valorizado mucho más el diario informativo, y no por eso deja de tener opinión, porque los grandes diarios del mundo, New York Times, ¿no? Sí. Washington Post, bueno, son grandes diarios informativos, pero tienen opinión política. Claro, sí, tiene una ideología marcada. Tienen opinión política. Sí. El diario sin opinión política no existe. Claro. ¿No? En este caso son del Partido Demócrata, ¿no? Claro. Ahora, no son orgánicos al partido, ¿no? Transcurren en la misma línea, y así era entre nosotros también. Es el público el que termina eligiendo después el diario si lo quiere comprar, leer o no. Exactamente. Exactamente, en las redes pasó lo mismo, y ahora a nivel de web, que los vemos a todos, también la gente que elige, y uno ve un poco las tendencias también. En el año 1974 seguimos entonces con Sanguinetti esta cronología, e integró como columnista del semanario latinoamericano Visión. Un año más tarde fue nombrado presidente del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina, cargo que abandonó en 1984. Claro, se había postulado como presidente de la República. En 1981 fundó el semanario Correo de los Viernes, que dirigió hasta 1984, pero para el cual continúa escribiendo cada tanto algunas cosas. ¿Cierto? Desde 1991 fue columnista también en la agencia EFI, El País de Madrid. En estos dos casos los abandonó hace muy poco por temas de tiempo. Él, a pesar de sus 87 años, sí tiene mucha actividad en el día, pero muchísima. La agenda es muy nutrida. Tiene sus secretarios que le manejan la agenda. Es un placer tener una calidad de vida así, a esa altura de la vida. Entonces abandonó El País de Madrid porque estaba un poco lejos de esa realidad, la agencia EFE, pero sigue escribiendo como columnista en El País, de acá de nuestro país, y también en La Nación de la República Argentina. En 1998 fue designado presidente honorario del Centro Latinoamericano de Periodismo, CELAP, en Panamá, y la Academia Nacional de Periodismo de Argentina, que esto es bien importante, lo distinguió en el año 2008 con el premio Pluma de Honor, en la primera entrega, argumentando que se le distingue por su permanente defensa de la ética y de la libertad en el ejercicio del periodismo. También él tiene, me dijo, más de una docena, pero yo calculé como 17, 18 libros publicados, y eso también requiere investigación periodística para llegar a eso. O sea que en realidad es una persona muy lectora, se pasa hurgando, la biblioteca está a su casa, son libros con casa prácticamente. Bueno, eso era muy lindo. Yo me acuerdo, yo era adolescente todavía, pero me acuerdo de escucharlo. Más allá, insisto, no tiene nada que ver con la política de esto, eso cada uno tendrá su idea. Sí, claro. Pero era muy lindo escuchar a un presidente que le preguntaran lo que le preguntaran, él salía y te citaba, y salía de la política y se iba a la cultura. Eso decía, porque eso es la imagen del país. Y eso a mí, por lo menos como adolescente, pues como joven, me encantaba de ver. Sobre todo cuando estaba en el exterior. Hace poco La Nación Más le hicieron una nota en el Hotel Alvear, que es muy elegantón, acá en Buenos Aires. Claro, entraba y salía los temas, te hablaba de la política, te analizaba Argentina, nunca entrometiéndose en realidad. Ese equilibrio. Porque tiene mucho equilibrio, exactamente. Y él les decía, bueno, pero ustedes, ¿cómo nos ven? Decía el periodista, porque nosotros somos, bueno, no quiero ser ni impertinente, pero es un espectáculo. Pero es un espectáculo tipo telenovela. Claro, nosotros vemos como del balcón una película que lamentablemente es la vida real para ellos, pero es así intensa. Y él lo dijo, bueno, ustedes son italianos la mayoría. Es que es así. Y cuento una pavada, 30 segundos nada más. Yo recién había egresado como ingeniero y me presenté a un concurso de la Asociación de Ingenieros que era el premio al ingeniero joven, que sé no sé qué. Era un trabajo, una monografía como bastante importante. Entonces yo resuelvo que tenía que entrevistar a 3, 4 personas con un cuestionario
cuestionario que yo había diseñado. Entonces le escribo una carta al presidente, que era entonces Sanguinetti, le pongo que estaba haciendo un trabajo, qué sé yo, y que me pregunta serían tales y cuales. Y se lo mando. Y un día me llaman por teléfono y me dicen, lo va a atender el presidente. ¡Qué increíble! Yo lo que quería era cortar el teléfono, por supuesto. Me daba pánico hablar con aquel hombre. Hola, ¿qué hace Julio? Sí, mirá, me mandé, me gustó, te contesto. ¿Tenés algo para grabar ahí o te llamo en 10 minutos? Le digo, no, espere. ¿Viste esas cosas que yo tenía cuando estaba grabando en cassette? Le digo, espere que grabo. Borré los mensajes, grabé, empezó ta. Me dijo, lo único que te pido es desgrabarlo, me lo mandás escrito y yo cualquier cosa la corrijo. Sí, se lo mandé cual. Y a los 2 días tenía la corrección, pues yo había transcrito hasta el pero, no sé, claro, obvio, seguro. claro. Y él me Viendo de tachó, él, eso no cambió una línea, no te me lo queda devolvió. Yo nadie, y él era 2 veces presidente de la República. Y para allá, para despedirte, Sí. Robert, quiero agregar yo, la mía cortita me Sí. pasó una vez, porque además, viniendo de él, para mí fue un orgullo que me lo dijera, un honor, por supuesto. Alguien me presenta ante él, que yo lo conocía, había hecho notas en la calle, pero en la calle, en la diversidad de colegas, realmente no focalizás, no te das tenés- cuenta no la tenés persona ese que mano a tenés mano, al lado, claro. exacto. Y alguien me presenta, Rosario Rodríguez, presentadora de noticias. No, ella no es presentadora de noticias, señor, ella es una periodista. Qué A mí genial. Le tira la camiseta Claro, Tremendo. con la profesión. Pero además después me contó que me había visto, que me conocía, hasta el día de hoy, valoro mucho cada vez que viene y elogia el trabajo porque realmente es impresionante y a mí eso me quedó plasmado y tiene que ver con su esencia periodística y con su forma de trabajar la profesión. Clarito, por eso me Y pareció. estuvo acá presentando su Robert. último libro, Claro, como uno más, sí. que Como viene a uno más. presentar su libro sin el Espectacular. menor inconveniente. Y lo vamos a tener Sí. próximamente acá el doctor, Ah, por mira qué supuesto. bien. Sí. A mí Yo la la casa vamos a invitación que les traerlo quiero en hacer cualquier es momento a entonces hablar. para el próximo Sí. jueves, como tú decías, en el arranque, 31 de agosto, en el Teatro Politeama, allí de Canelones Capital. De acá son 45 kilómetros no más. Sala Atahualpa del Siopo, tal vez vemos allí las imágenes. Atahualpa del Siopo, que también en Auriunday lo tenemos remozado, divino el Politeama. La actividad comenzará a las 19 horas y será una charla, un mano a mano con el periodista Nelson Fernández. Nada, como forma para cerrar, nada Muy más bien. decirle que se retiró del Senado hace no tanto y que eligió retirarse, o acordaron junto con José Mujica y con la anuencia de Beatriz Argimón, llegaron a un acuerdo los 3 y se retiraron. Fue también un gran signo para el mundo. Claro, Y ahora este libro de Gabriel Pereira, de Alejandro Ferreiro, que los tiene a ellos, van por todos lados en esas charlas, como ellos dicen, entre viejos, y realmente es un deleite. Yo pude estar en el lanzamiento en el Salón Azul de la Intendencia. Correcto. Se te caían las lágrimas de ver, este Bien. es el país que yo quiero. Bueno, Robert, muchas claro, gracias claro. por tu visita de hoy, por traernos este material Pero, y por también de favor. alguna forma homenajear la tarea del doctor Sanguinetti en este caso. Como dentro del periodista, aparte periodismo. estamos en una Muchas casa que hay gracias. mucho Como periodismo. periodistas que somos, nos Exactamente. vamos. ¿Sabes dónde? ¿Sabes dónde nos vamos? A Exacto. BTV Noticias, porque 18:45 tenemos toda la información junto al gran equipo de BTV y solita. Miguel Noguera, le mandamos un beso que está convaleciente. Con Viste que ayer razón. vino todo gangoso. Muy. Todo Está complicado el tema de las vías congestionado. respiratorias en Y general. bueno, cayó. Pero tú ya te vas. Sí, ¿Te puedo pedir algo? por supuesto. Extrañanos. Sí, es Descontalo. lo único. Mirá vos. Hasta mañana. Qué